Hola, volvemos con otro episodio de Precats, un podcast de tecnología deportiva con cosas. Yo soy Víctor de webpermarathon.com y hoy charlaremos sobre tecnología en ultraciclismo y en autosuficiencia con Carlos, entre otras muchas cosas, ultraciclista y director de pruebas como la Transpirinense, Transibérica o Basa Juan. Primero, gracias por venir a charlar este podcast, sobre todo cuando aún estás de resaca. Yo creo que hace una semana acabó la Transpirinense. Y yo sí que la conozco, sé que es una burrada, pero por poner en contexto un poco esto del ultraciclismo y la autosuficiencia, cuéntale un poco esta prueba que acaba de terminar, en qué consiste. Vale, pues Transpirenes en concreto es cruzar Pirineos, son sobre 1000 kilómetros, 1078 kilómetros han sido este año y unos 27.000 metros de desnivel. Y bueno, el término de ultraciclismo, que es un poco la firma de Transibérica, viene a ser que es de una etapa, ¿no? Que todo el tiempo corre, no cuentan las paradas, es como si fuese de una sola etapa. Entonces, implica que cada uno se gestione las paradas, ¿no? Podría ser un poco el aspecto sencillo del organizador, de me ahorro muchos, muchos litigios de cómo gestiono las paradas o cómo se podría contemplar el evento, pero bueno, al final lo que se consigue o el objetivo es eso, ¿no? El que cada uno pues se ponga un poco sus límites. Por adelante siempre hay pues unos 10 o 12 que la hacen del tirón, aunque sea una burrada, pues hacen 55 horas o 60 y algo del tirón, sin paradas, y aunque suene un poco bestia, pues es la realidad. Al final, Anatole no paró más de una hora y pico para dormir en 55 horas, y no lo hizo encima del tirón, o sea, hizo una siesta de 45 minutos y luego alguna power nap por ahí por el camino, pero de minutos, vamos, 2 o 3 minutos. Entonces, un poco la filosofía o el kit de esto es eso, ¿no? Hasta dónde llega la gente y, bueno, por atrás lo mismo, pero al revés, ¿no? Por el tiempo de corte, pues cómo se organizan para llegar a tiempo y gestionar las paradas, pues para llegar, ¿no? Que al final, aunque se den casi 6 días, sigue siendo muchos kilómetros. Creo que el corte está en 170 kilómetros y 4.000 de desnivel o 3.600 al día. Entonces, pues cada uno se organiza y también obliga al final, ¿no? A parar poco, a hacer 12 o 15 horas de bici. Te corto medio segundo. Sí, Es para que la cifra es 170 y cuánto de nivel, más o menos, 3.600 creo que son. al día. No O sea, sé, ese es lo que calcularlo. tienes que hacer Sí, 6 días seguidos para, por si alguien se quiere apuntar, eso es. Eso es, que se lo mire. se lo haga mirar. 4.500 son. Buah. Eh, Mucho desnivel. Lo he puesto peor. Me tira Lo he puesto peor. muchísimo para atrás el desnivel. Como organizador, te ahorras los habituallamientos, te ahorras hoteles, campas. Claro, eso es. Pero bueno, a la contra nos forzamos a tener, pues eso, coches de media que no paran, 2 días que no paramos, meta que no paramos, porque al final llega gente a las 24 horas, la logística de detrás, el seguir a gente muy por adelante y muy por atrás, porque claro, el pelotón se rompe muchísimo, ¿no? Entonces, en el día 2 del primero al último hay 300 kilómetros, o 200, sí, tal cual. Porque el día 2 ya han llegado los primeros, ¿no? En 50 y pico horas. Claro, y en Pirineos 6.000 kilómetros, una diferencia de temperaturas, clima. Puedes tener medio pelotón con lluvia, parece que este año, o sea, los vi bastante que se mojaron, y Sí, otro medio pelotón sin lluvia. O sea, totalmente distinto. eso es. Y depende, el corte también hace, ¿no? Pues los primeros llegaron sin tormentas y luego a partir del segundo día había tormentas por la tarde y pues del 30 para atrás todos pillaron agua. Sí, ha habido años que el clima ha sido mucho más severo. Este año ha sido muy caliente, ha habido mucho calor. Pero bueno, a la contra, pues por las noches no ha bajado de 12 grados nunca o de 8, pero en algún valle concreto y en España, que era más seco, en Francia pues andaban por 12, 14 grados, que se iba mejor. El año pasado, pues con lluvia y 4 o 5 grados que hacía en muchos altos, pues era más complicado. Y bueno, al final nosotros como organización tenemos 3 o 4 coches de media y nos obliga también a correr mucho porque la gente avanza y avanza también de noche. Entonces,
pues nos hacemos relevos para no tener que ir corriendo detrás de todo el mundo todo el rato. Y es otro matiz y pues por suerte con el coche se puede recuperar bastante, pero bueno, bastante entre comillas, porque ya te digo que para recuperar un día tienes que hacer 350 o 400 kilómetros de más que tienes que recuperar de noche o en algún momento dado, y recuperar 400 kilómetros en Pirineos no es fácil, te obliga pues a bajar, a ir por fuera de Pirineos o a comerte en muchos puertos que no se hacen rápido, vamos, que recuperar 400 kilómetros te implica conducir pues 5 o 6 horas. Dices pedalear por la noche, ¿qué suelen hacer? Bikepacking. Sí, bikepacking todo el mundo. Los primeros pues van mucho más ligeros porque no cuentan ni con parar. Luego hay gente que va de bivac y así, que van muy cargados, que generalmente suelen ser los que van más atrás y por ahorrarse hoteles, porque al final son 4 o 5 noches y por no tener la obligación de un destino definido. Y luego en medio grupo hay de todo. Hay gente que va con cosas, gente que va bastante ligera y que se ha mirado hoteles o que va parando hoteles y que al final no necesita mucho. Pero claro, el que va del tirón no lleva ni una muda. Va con un chubasquero y una tarjeta de crédito. Y los que van a 2 o 3 días, pues ya se empiezan a plantear confort, ¿no? Pues van con un recambio, van con más cosas, van más peso, van más lentos. Y claro, los últimos se ven con unos mochilones que podían ir a cruzar el continente o a irse 3 semanas, porque al final yo creo que lo que llevan es lo mismo para 2 o 3 días que para un mes. Entonces, pues bueno. Claro, aquí el tema es autosuficiencia. No ponéis ni comida, ni avituallamientos, ni reparación. Hay una labor de preparación previa, entiendo, de la gente de tener un poco chequeados dónde dormir. Aunque creo que no se permite la reserva previa, o no sé si es en Transpirinei donde no. Eso es otro requisito que es complicado de seguir, y por motivos, por ejemplo, por el Basajaun que tenemos la semana que viene ya el track, o sea, la prueba, el track se suele dar tarde y la gente se agobia mucho con esto, pero claro, en Basajaun no tienes que hacer nada más que seguir el track, como aquí. Entonces, el darlo más de un mes vista siempre es suspicaz a que mucha gente pues haga sus etapas, se organice. Y claro, luego encima tenemos un grupo de WhatsApp común a la gente y casi todos los días hay reservas que gente ofrece. Entonces, claro, eso huele muy raro. Porque ¿por qué ofreces una reserva que no vas a usar? O sea, la has hecho en el día y ya no la usas. Entonces, claro, no entramos ahí a valorar, pero pues toda esa gente que está ofreciendo reservas porque no la va a usar es porque la ha reservado previamente o bueno, o de un día para otro y luego se ha dado cuenta, que no es difícil de ver, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final no lo hacemos por criterio y espíritu, pero también por logística, que al final los propios participantes que se reservan un hotel caen en su propia trampa, ¿no? De luego la gestión no es buena nunca, porque o te encuentras bien y sigues, o te ha pillado una tormenta y no llegas. Entonces, claro, el forzarte a hacer etapas, pues sobre el papel está muy bien, pero la libertad de ir poder parar por el camino es mucho más abierta y mucho más bonita, ¿no? A nivel de organización o a nivel de aventura, que al final hay muchos, en todos los valles hay hostales y hay cosas que no estamos en Kirguistán o en Marruecos, o que es fácil encontrar sitio para parar, y debería ser un poco ese el espíritu, ¿no? Decir, pues bueno, a las 8 o a las 9 paro, o si pretendes seguir por la noche, pues paras en algún sitio por ahí de tirado, porque tampoco te van a abrir un hotel a las 2 de la mañana. Entonces, pues ir un poco amoldándote, dejándote llevar por la aventura y bueno, con una estrategia tuya propia, que cada uno tendrá la suya y ya está. Eso es lo que he visto en los reglamentos. Comentas de la Basajaun o Basajaun, nunca, no se pronuncia. Basajuan también se puede decir. En Huesca el ser mitológico también se puede llamar Basajuan, que también También existe. existe, también existe. Lo hemos puesto Basajaun, que es más en vasco, en Navarra, pero bueno, daría igual. Basajaun es una prueba de gravel que tenemos la semana que viene y son 870 este año y 14.000, 15.000 y pico de desnivel. Y esa es mountain bike, gravel, esa es un mix. Y otro ultrafondo, pero por lo que he visto es un circuito de 20 pocos kilómetros con 400 metros de nivel. Ese son las 24 horas de ultracycling, que se hizo en mayo. Ese es un circuito de 24 kilómetros y medio. Y es una prueba más enfocada a la resistencia. Y suena así un poco raro porque dices, ¿cómo puedes orientarte a la resistencia si es una prueba de ultrafondo? No sé, es complicado. Y como quería focalizar, ¿no?
el asunto a la resistencia pura y dura, no a la carrera o a la velocidad o a la fuerza. Entonces el recorrido es relativamente asequible para hacerlo en una hora, porque al final te obliga a hacer 24 de media o una cosa así. Bueno, son 20, no llega a 24 kilómetros, son 22 y algo. El hacerlo es relativamente cómodo, pero claro, el hacer 24, 24 vueltas son 500 y pico kilómetros y 11.000 metros, que eso ya no suena tan fácil. Entonces te obliga a parar poco, a ser constante, a echar 24 horas, que para los no puestos pues suena una burrada, para los que estamos acostumbrados pues suena asequible, pero claro, siempre tienes la disyuntiva de que tienes un rato malo o una hora mala o tienes sueño, entonces te obliga a afrontar ciertas situaciones que no están contempladas en la mayoría de los mortales o de la gente. Entonces, creo que es una prueba que está guay para la gente que está empezando en esta historia y poder probar la noche, poder probar el ir a un ritmo constante. Al final es un ritmo, es machacón, o sea, tienes que ir rodando muchas horas. Pero claro, el parar cada hora te da muchas facilidades, porque no tienes que llevar comida, no tienes que llevar mucha ropa. Es ultraciclismo, pero como cerca de casa. ¿Te dejas el coche o Eso tienes...? es. Y nosotros ya ponemos ahí un avituallamiento, sí que hay. Entonces, en cada vuelta, pues es como una fiesta de la resistencia, ¿no? Es monótono en cuanto a que son muchas horas y que estás siempre en lo mismo, es muy machacón. Es mucho de psicológico también, de factor psicológico de tener que volver a empezar. Nunca nadie ha llegado fuera de tiempo, para que te hagas una idea. Entonces, ha habido muchos abandonos. La gente, el año pasado participaron 22, este año 28. Este año creo que han acabado 9 y el año pasado acabaron 7. Pero claro, todos los que han abandonado no ha sido porque no han llegado en tiempo en esa vuelta, es porque no han querido seguir la siguiente, que es un poco el matiz, ¿no? La norma es que se sale cada hora en punto, se sale, puedes salir más tarde, pero no puedes llegar más tarde. Entonces ahí, cuando toca la campana, si no has llegado estás fuera, cuando toca la campana puedes seguir la siguiente. Entonces si llegas muy pronto, pues paras mucho tiempo y si llegas justo, pues descansas menos. Pero bueno, igual no necesitas descansar mucho o descansas cada 2 vueltas. Entonces igual, pues ahí cada uno se organiza, tiene un margen pequeño de organización, pero bueno, tienes ahí un margen de 5 o 10 minutos para poder jugar vuelta a vuelta. Y ya está, ya te digo que ha tenido buena aceptación porque hay buen rollo de colegueos. Al final ahí se juntan familiares, la gente pues va hablando todo el rato porque es un ritmo relativamente cómodo. Hay gente que lo sufre más porque pues tiene peor condición física y va más justo. Hay gente que va más sobrado y va guardando. Y bueno, el kit luego está que la 25ª vuelta pues esa sí que es de gratis y es por los que están con ganas pues que se la compitan si quieren. Entonces así que No, está no, claro. con cronómetro. Pero bueno, eso es un, Hay un que, añadido, un bonus. son 500, no, haciendo 500 kilómetros en un día. No es, Sí, 520 salen, si hace la 25 o ABA. sea, no es tontería. Me da la impresión de que toda la organización de las pruebas que estás haciendo es todo una fiesta en torno al ultraciclismo, porque el Women Cycling Camp, que me parece una de las propuestas más interesantes, que es un camp de entrenamiento de un fin de semana para mujeres, sobre todo, solo decir porque hay mujeres que compiten en la Transpyrenees, pero queréis que suba el porcentaje. Los que salimos en bici vemos que cada vez hay más mujeres, pero no llega a cubrir aún ni mucho menos el 50% de lo que vemos en la carretera. Cuéntale un poco a la gente no sé, que se quiera meter en estas pruebas, pero a lo mejor le da miedo Sí, empezar por la de 24 horas o por la... ¿Qué es ese fin de semana? sí, ese fin de semana está dedicado a las mujeres sobre todo, bueno, sobre todo, ¿no? Exclusivamente, y va un poco buscando ese perfil, ¿no? Que creemos que el porcentaje es pequeño de participación, andamos por sobre el 10 o 12%, sigue siendo escaso, seguiremos haciendo eventos. Sí que es verdad que los Women Cycling Camp no tienen tampoco una gran acogida. El primero sí que lo forzamos un poco y hicimos como mucho tirón y llegamos a tener 32 participantes. Ahora andamos por 17, 15, depende la edición. Pues ya llevamos 4 años, 3 años haciéndolo, este es el cuarto. ¿Siempre en el País Vasco? Sí, porque el club estamos aquí en Bilbao y tiramos de lo local. Pero, pero aunque vengan 15, por ejemplo, en este último evento vinieron 17, sigue viniendo gente de fuera y es algo que sorprende, ¿no? El perfil internacional de los eventos.
incluso también para el fin de semana de chicas, ¿no? Entonces, aquí había 8 nacionalidades en 17 que vinieran. Había una australiana que vive en Reino Unido, pero vino desde Reino Unido, una americana que vino desde Estados Unidos, una alemana, una francesa y dos portuguesas. Entonces dices, hostia, vienen de Portugal para pasar un fin de semana o de Estados Unidos, que eso ya es un poco flipe, pero es la realidad, ¿no? Y luego había dos extranjeras, pero vivían en España. Y bueno, consiste en eso, ¿no? En introducir un poco la larga distancia y el espíritu de ultracycling en chicas que generalmente no tienen tanta facilidad para entrenar o para salir con gente de su nivel o de sus necesidades. Y que, pues como decíamos antes, ¿no? Que es un poco fiesta. Al final no se trata de competir ni de hacer ningún reto loco, que lo es, sino de que aprendan entre ellas, de que puedan rodar juntas, de que puedan aprender de unas de otras, porque al final, pues en este año venía una de India, aunque vivía en Madrid, pero una indonesia, India, no indonesia, India, y ella, por ejemplo, no había hecho nunca más de 100 kilómetros y se metió aquí en una embarcada eran 2 días para hacer 350 y 8.850 el reto Everest. Y bueno, pues se dan opciones de recorte y tal, pero bueno, la chica acabó haciendo más de la mitad del recorrido y acabó súper contenta, porque claro, nunca había hecho tanto y el compartir con las chicas, pues aprendí un montón, se dio cuenta de que pues es capaz de hacer mucho más de lo que pensaba, que es un poco lo que se llevan casi todas. Y lo bueno es que combinan, ¿no? Siempre hay alguna embajadora, alguna chica que tiene mucha experiencia con otras que tienen menos y, pues unas de otras aprenden. Entonces, creo que es un formato que está bastante bien, es bastante agradecido para ellas, por lo menos, porque para organizar a veces es un poco lío. El tener que combinar pues distintos niveles, el que se puedan tener alternativas y el forzarlas un poco a superar los límites o a llegar a los límites sin que se queden por el camino. Pero te digo, funciona bien. Este año además fue épico porque hizo un tiempo bastante malo de lluvia. Y joder, ves a todas con una sonrisa en la cara, satisfechas sobre todo, ¿no? Con lo que consiguen. Me parece que es un éxito. Y bueno, y luego muchas que han dado el paso, ¿no? De ahí hubo tres que han hecho Transpírenes. Entonces, pues eso también está bien. Una de ellas no estaba ni apuntada, o sea, se apuntó después. Entonces creo que eso está guay. Le se, Se se quedó quedó con con ganas, sí. ganas. Es otro tipo de ciclismo porque en Transpirineos, por ejemplo, sí que se puede hacer por parejas, pero aquí la gente rueda sola, subir puertos solo, viento solo, Sí. y hay una parte mental de, bueno, todo el que ha hecho ciclismo sabe que hay una parte mental de este puerto o lo subo o cojo la bicicleta y me voy a mi casa, que a veces sería lo más lógico. ¿Cómo llegas aquí? Porque voy a contar un poco, al menos de lo poco que he visto tuyo de historial, transcontinental, que son 4.000 kilómetros cruzando Europa desde Santiago hasta el extremo de Rumanía, Mar Negro, el Atlas Mountain Race Morocco, y además quedando adelante, el ultraciclismo, todas esas horas que tú has hecho, ¿se las quieres devolver a la gente como venganza o participando en esto pensaste, o sea, yo puedo enseñar sitios de donde yo vivo, de donde soy, de España? ¿Cómo haces de ultrafondista a organizador de pruebas? ¿Cómo haces ese traspaso? Creo que es un poco de las dos, ¿eh? O sea, al final tampoco me vengo, pero sí que transmito, ¿no? Lo que he vivido. Y empecé un poco antes. Empecé antes de Transcontinental hice Trans-Am By Race, que es cruzar Estados Unidos de costa a costa. Son 6.800 kilómetros. Acabé segundo. Pues ahí hice 330 kilómetros al día durante 20 días. Que eso ya es un viaje de otra índole, pero fui sin mucha Es, preparación. es un viaje espiritual. Claro, es un mindfulness en toda regla, ¿no? Además, pues en Estados Unidos no tenía casi internet o nada. Y bueno, fui bastante precario en cuanto a tecnología, no llevaba ni GPS, iba con mapas. Entonces, ahí fue un cúmulo de cosas y me hubiese gustado volver este año con el 10º aniversario, pero al final, pues compromisos de trabajo y el riesgo de un viaje así, pues me han echado un poco para atrás, pero lo tengo pendiente, ¿no? Sería un poco la pregunta también a qué me gustaría hacer en el futuro y esa la tengo pendiente porque sé que lo puedo hacer mejor con la experiencia que tengo y eso, y entrenando Un un poco más. GPS también ayudaría. Sí,
Pero bueno, luego Transcontinental también, pues en mi caso fue desde Gerasdersbergen, desde Bélgica hasta Troya, en Turquía. Cada año cambian un poco también el recorrido y también fueron 4.000 kilómetros y mucho desnivel, ¿no? Pero bueno, ahí acabé tercero también y hubo eso, pues pasos en Atlas, o sea, en Atlas, en Alpes, en Durmitor, bueno, fue variado. También conocí algunas zonas de haber viajado antes con alforjas y así, que me ayudaron. Pero al final es un poco lo que decías, ¿no? Son pruebas muy duras, incluso más que las que yo organizo, que son un poco menos de kilometraje. Transpiren es, pues, comparado con esto, es un paseo. Transibérica, que son 2.500, 2.600, pues sigue siendo más corto. Al final se pueden hacer en 15 días fácil. Es el margen que te dan en Transcontinental para hacer 4.000 y yo estoy ofreciendo 2.600 o 3.500 ha habido algún año, pero bueno, intento acortar un poco y al final es lo que dices. Yo de País Vasco y de norte de España conozco mucho, del sur de España y algunas cosas también, ¿no? De Portugal, he hecho muchos viajes por aquí. Siempre tengo un poco la filosofía de ir conociendo lo cercano e intentar moverme pues como radialmente y por suerte tenemos mucha diversidad. Entonces el intentar transmitirlo a gente de fuera a través de estos eventos creo que es un recurso bueno que no se había hecho nunca porque yo empecé hace 8 años a organizar esto. Y bueno, ahora hay muchos eventos, hay mucha competencia, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas alternativas, pero bueno, la experiencia de los años y los recorridos, la gente que ha venido y que repite, y bueno, la alternativa yo creo que está ahí. Y el saber hacer, pues de los años, ¿no? Al final, como participante también he aprendido lo que hacen otros y lo que hay ahí fuera, y pues intento hacerlo igual o mejor. Entonces eso también da un pie, ¿no? El ser cercano y lo que decías un poco al principio, lo de que comentábamos, ¿no? El que ofreces, aunque suena un poco raro, ¿no? El decir que me ofrezco yo, pero es que al final sí que es una experiencia personal y pues tampoco me conozco al 100% de la gente, pero sí que a la mayoría, ¿no? Por nombres y apellidos y por gente que repite que son ya amigos. Y esa cercanía, pues yo la intento transmitir, intento estar en meta. Y claro, son mucha gente, muchos días llegando. Y igual, pues para ti o para alguien de fuera dice, ¿qué cojones es? Si no implica nada, ¿no? Pero el que te vean por el camino, el que te vean en meta, esa cercanía yo creo que se valora. Y por lo menos a mí cuando he participado en alguna prueba me gusta, ¿no? Que te estén en meta esperando aunque llegues a las 2 de la mañana y eso intento transmitir y es algo que es difícil de valorar o de ver desde fuera, pero claro, cuando llevas tantas horas sufriendo, tu destino está y pues en meta tienes alguien al que contar un poco tu experiencia y que te acoja y te dé un poco de cariño, pues tiene un valor. Dirías que son pruebas familiares, Sí, entiendo. sí, O al menos, aunque sean grandes, son familiares. Al final, el equipo también está muy implicado. No es fácil encontrar tampoco pues, los que están de fotógrafos, iba a decir voluntarios, ¿no? Parte del equipo, que se involucren, ¿no? Al final es algo muy, muy dedicado, que te obliga a muchas horas de estar ahí, aunque sea solo el evento también, ¿no? Al final no es un trabajo de 8 horas ni de 16, ¿no? Son 24 horas al día. Porque pues antes no sé si hemos llegado a comentar, pero el tema de accidentes sí, de casuísticas pues están ahí y estamos disponibles 24 horas y todos los años hay algún accidente o algún incidente o alguna historia y estás ahí. Y da igual que sean las 2 de la mañana a las 3 y estamos ahí. Y si hay que pues ir a rescatar a alguien a X horas, pues toca. Y pues este año hubo una caída a las 12 y pico y pues me tocó ir al hospital y estar hasta las 2 con alguien en el hospital y pues ese tipo de cosas están ahí. Y eso pues no se ve, la gente no se entera tampoco de que ha habido un abandono por qué causas, pero pues el tener ahí pues los contactos de familiares, el gestionar las incidencias que pueda pasar, etcétera, pues es parte de lo que hay. de empezar a hablar de Atenas, ¿cómo llegas tú al mundo del ciclismo? ¿Por hobby, ocio o semiprofesional, Sí, amateur?
No, pues ninguna de las dos. Al final lo hago como movilidad y es algo también que he dedicado mucho tiempo de mi vida a intentar mejorar la movilidad urbana. He colaborado con Eurovelo, con Bici, que es una asociación, una coordinadora de asociaciones urbanas ciclistas. Sigo colaborando con ellos. Y en Bilbao con Bicis Bici, que es una asociación de ciclistas urbanos. Y es que yo empecé a utilizar la bicicleta como medio de transporte, aunque suena un poco raro. Y aunque Sí, sí, no, como medio de transporte y luego hacer 6.000, o sea, suena raro, porque estamos hablando de, o no sé si es porque en el País Vasco tenéis los puertos de montaña, lo tenéis como algo normal, pero para mí, o sea, yo veo las cifras de nivel y me caigo al suelo porque son una locura, siendo yo de Valencia, que es plano y que hay puertos de montaña son bajitos. Los pocos que hay son bajitos y tampoco. porque no vas a buscarlos, porque te vas a la sierra y también, si empiezas a enlazar cosas, también tienes, pero sí, aquí hay desnivel, pero al final, pues eso. Yo empecé como medio de transporte, la bici de Comunio la utilicé para viajar, para conocer zonas del entorno. En Vizcaya, en País Vasco, tenemos un montón de pueblos y todos me sonaban bien, pero no los ponían en el mapa. Y a base de, pues eso, intentar descubrir, conocer, empecé a viajar. Empecé a moverme cada vez un poco más lejos, a entrenar para llegar más lejos, a subir puertos, que luego pues, es algo que me empezó a gustar. Gracias al altimetrías, pues me metí ahí en Reto Cima a subir puertos, a viajar, a pues, coger el coche y ir descubriendo zonas. Y así un poco, pues una cosa llevó a la otra. Empecé con alforjas, a motivarme a hacer viajes con alforjas, a hacer muchos kilómetros con alforjas, a hacer pues casi 200 kilómetros de media al día con alforjas, viajes cada vez más largos. Y es cuando pues conocí Eurovelo, empecé a trabajar también con Eurovelo. Y luego, Para los que no conozcan, en la red europea de redes ciclables, donde está el mapa. eso En es. teoría puedes cruzar toda Europa. Cuéntalo tú mejor que trabajas. Sí, salvo España, salvo España, cuando yo entré no había ni un kilómetro en España hecho. Eurovelo es lo que has dicho tú, ¿no? Es una red de vías ciclistas que conectan pues, principalmente las ciudades, pero bueno, luego también hay alguna más turística, ¿no? Pues la costa de Atlántica, bueno, hay distintas, iba a decir misiones, distintas temáticas de las vías verdes, o sea, de las Eurovelo. Pero bueno, en general es eso, ¿no? Escoger con lo que hay o de las infraestructuras que hay hechas, pues seleccionar las que mejor conectan pues diversos fines. Por desgracia en España no tenemos una red tan amplia y el Eurovelo pues se ha hecho, es proceso para intentar cubrir esa necesidad y bueno, se ha hecho también con muchos temas políticos y ha habido mucha mala gestión porque ha sido complicado, ¿no? Requería una inversión previa. En Europa era más sobre lo que hay seleccionar y sí que había una inversión, pero no estaba tan politizado, no era una inversión tan grande. Era más de política o turística, de decir, pues va por aquí o por allá. Era un problema de elección. Aquí no era un problema de elección, no existía. Entonces, aparte de elección de por dónde queremos que vaya, es cuánta inversión vamos a poner, qué autonomías van a invertir y por dónde se va a ejecutar, ¿no? Había que construirlo. Se lo pregunté a Carlos Alix también. Es algo extraño que aquí sea la bici como medio de transporte esté politizado, izquierda-derecha, y en otros países de Europa donde la mayoría de veces gobierna casi siempre derecha o centro-derecha, no lo tengan como infraestructura, es decir, como algo Pues sí, y con peor clima. Es algo extraño. ¿Cómo ha llegado que no deja de ser otro medio de transporte? eso ya sería más complicado de saber, pero sí que es cierto que igual porque la izquierda o ecologistas lo han cogido de muy temprano como bandera, ¿no? O como misión, en plan de. Y ahora se lleva como pareces que eres un perro flauta porque vas en bici. O sea, sí que se ha estigmatizado mucho y luego se da otra dualidad muy rara. Tendríamos la mejor climatología y terreno para poder usar la bicicleta y sin embargo, pues en Noruega, no voy a decir Copenhague o Holanda o Bélgica porque son másters en bicicleta,
pero tiene otras orografías, es otra necesidad y es otro uso. Pero Noruega, por ejemplo, que es más cercano a nuestra realidad de ciudad, sí que están invirtiendo más y utilizan mucho más la bicicleta. Y dices, hostia, en Oslo creo que hace más frío y hay peor condición que en Madrid o en Valencia o incluso en Bilbao, que tampoco es la mejor ciudad, pero bueno. Y sí que es raro, ¿no? Pero yo creo que es algo heredado de muchos años y al final también es una política de coche brutal. Aquí el coche no sé si también por la herencia, ¿no? Sí, por El fabricar, objetivo es tener un coche por tema de fábricas. sí, no sé, habría que estudiarlo, pero sí que duele, ¿no? El ver cómo cuesta tanto y cómo un medio de transporte limpio, ecológico, accesible, igualitario, que muchas veces se olvida, ¿no? El que sea accesible tanto en espectro de sexo como de económico, ¿no? Es muy accesible y cueste tanto, ¿no? El dar el paso a infraestructura y sobre todo que no se destine, ¿no? El dinero que se destina en otros países, porque sería tan sencillo como eso, ¿no? Hacer una infraestructura ciclista es muy barata, tiene un retorno mucho más rápido que el de una carretera y pues muchas veces los costes asociados se ningunean o se omiten, ¿no? Al final una carretera tiene unos costes asociados que no están implícitos en la obra y sí que están ahí, ¿no? Pues en aumento de contaminación, en aumento de accidentalidad, en infraestructuras que hay que mantener, etcétera, etcétera. Ruido es algo que se nos olvida. Que las bicis no suelen hacer tanto ruido. Alguna de carretera hay que hace, pero no. Claro, Sí, es una locura. y aunque sea una Yo bici soy ciclista eléctrica urbano sería desde mucho hace. más barato que un coche, o sea, la amortización de un coche nunca se lleva a cabo y luego pues si pones en cifras, ¿no? También hay estudios alemanes de cuánto supone un coche de por vida y en 50 años de vida útil, ¿no? De una persona conduciendo un coche se habla de entre 350 y 500.000 euros que has destinado tú a nivel personal a un vehículo. Entonces, claro, con esa inversión se puede dedicar a otras muchas cosas, ¿no? Y después comprar muchas bicis, mu- muchas cosas. Daría para mucho tema, pero ya te digo que sobre todo lo de los costes asociados y el impacto medioambiental que supone, ¿no? El trasladar, ¿no? Una movilidad eh, au- del vehículo a la bicicleta o a otros medios de transporte es brutal, ¿no? Y a veces, pues, el medio de transporte, pues, en País Vasco, por ejemplo, tenemos un problema con el tren, y el tren, la infraestructura de tren es muy mala, y no se ha invertido nunca nada, y andamos con FEBE, bueno, es Euskotren, que va como el culo, tarda la vida, hay muy pocas frecuencias. Claro, nos van a meter el AVE con 25 o 26 años de retraso, igual ni lo vemos, no va a ser tampoco accesible, porque te va a conectar ciudades, pero los pueblos se van a quedar donde están. Entonces, mercancías, olvídate. Y también hay muchas directrices europeas de transporte de mercancías por tren y está totalmente ninguneado. Y bueno, tenemos un superpuerto, tenemos un puerto en Bilbao, en Santander, y la conexión ferroviaria por todo el norte de España es ridícula, o sea, no hay. Y bueno, pues invertimos en aves, invertimos en muchas cosas con mucho dinero que no es práctico ahora de la eficiencia de la movilidad. Pero bueno, esos son otros los que estudian, ¿no? Del tema y quedaría también para mogollón de tiempo. Pero sí que es algo que falla y falla en el modelo de movilidad que hay. Y así empecé a andar en bici, ya ves. Y pues me hice algún estudio biomecánico en Madrid y bajaba en bici. He ido a Barcelona varias veces en bici. Me compré una furgoneta en Vigo y fui en bici a por la furgoneta. 640 kilómetros, compré la furgoneta y volví con la furgo y la bici. Al final, pues para mí es un medio de transporte y aunque a veces suene un poco loco, pues creo que es práctico y si tengo la posibilidad, pues no te lleva mucho más. Tardé a Vigo 24 horas, que vale que las hice del tirón, pero si sumaba ir en autobús, enlace en León y no sé qué, en un día tampoco llegaba. Eran 12 horas de bus. Y digo, mira, pues tarda un poco más, pero bueno, por lo menos ando en Tema bici. de organización de carreras, tecnología. Todos los participantes, entiendo que la de 24 horas no lo sé, pero en las demás sí que les ofrecéis, ¿cuál es el kit básico que ofrecéis, tanto de seguridad como de Sí, tecnológico a los participantes?
Vale, en las 24 horas sí que se planteó el año pasado que fuera primera edición andar con chips, pero como, como eran vueltas y eran poca gente, se hace conteo a mano y ya está. Y se va en grupo, entonces al final tampoco hay una necesidad de que nadie se pierda por el camino. En el resto de recorridos usamos unos trackers que son GPS vía satélite que mandan la ubicación. No son auténticos trackers porque utilizan tecnología SINCAR, entonces son tecnología GRMS2 creo que es, que son datos de móvil. Entonces hay zonas que no hay cobertura y tardan en refrescar. O sea, sí que graban los datos porque el satélite siempre está ahí, pero hay zonas que están sin cobertura y a nosotros nos supone un poco trauma. Lo solemos mirar antes del evento para saber dónde la gente se puede quedar colgada y tenerlo en cuenta, para no pensar que llevan parados pues, más tiempo del que deben o que luego nos sorprendan que han avanzado 100 kilómetros y de dónde han salido, ¿no? Luego cuando refresca sí que sube los datos actualizados porque lo va guardando en la memoria interna, pero no es actual, no está actualizado. Y el tiempo de refresco suele andar entre 5 y 10 minutos, depende de la prueba. En Transibérica solemos tirar de 10 minutos, en Transpirenes y Basajaun en 5 minutos de refresco. Entonces mucha gente también nos dice, joder, he perdido el GPS, ¿me puedes dar los datos del track? Y yo, pues sí, te los puedo dar, pero un GPS deportivo te graba cada 2 segundos y esto se está grabando cada 5 minutos, que es una diferencia pues abismal, ¿no? De 1000 a 1. Entonces, pues bueno, si quieres los datos los tienes, pero no los puedes subir a Strava, porque vamos, no te hace ni una subida. No, no valen para nada. ¿Solo son de Solamente. comunicación unidireccional o también puedes... O sea, ¿tienen botón de Sí. SOS o...? Tienen botón de SOS, pero no funciona porque históricamente no ha servido para nada, entonces está deshabilitado. Sí que podrían mandar un SMS, o sea, un SOS y notificarnos a nosotros en persona vía SMS su ubicación. Pero claro, nos mandan su ubicación, eso tampoco nos aporta demasiada información porque eso ya lo sabemos. Entonces, claro, nos pondría en relieve que tiene una necesidad. Pero claro, también los falsos los falsos avisos eran muy grandes, entonces nunca sabíamos lo que pasa. Y si tienes la capacidad de dar al SOS, tienes la capacidad de llamar por el móvil. Entonces, pues Y si no ya tienes la gente cobertura, esa es la otra pregunta. Es obligatorio llevar móvil, entiendo. no es obligatorio, Em, pero creo que todo el mundo lo lleva por uso propio. Entonces, igual alguno no lo lleva, pero vamos, nosotros sí sabemos dónde está. Entonces, si estuviese mucho tiempo parado, que es un poco la pregunta a la que quiero que quieres ir, ¿cómo controlamos a la gente? Al final, por sensación, esto es un poco difícil de decir, pero ya con la experiencia que tenemos, si paran en un sitio raro o a una hora rara o no siguiendo un patrón lógico, sí que nos hace sospechar. Y esto, por ejemplo, hace 3 años hubo un accidente con Ana Orenz que se accidentó a la 1 y pico, 2 de la mañana de la primera noche, salíamos a las 10 o a las ocho de la tarde. Entonces, muy pronto paró en medio de la nada. Y yo cuando lo vi me extrañó. Entonces, claro, lo tenía ahí como preavisado. No sabía, pues igual pensaba yo en algo mecánico, o no sé, no que se hubiese dado una hostia y que se hubiese quedado medio, bueno, con daño medular tirada en la carretera. Eso no lo supe. Pero sí que, pues tenía ahí la sensación de que podía haber pasado algo. Pero claro, entre 80 o entre 100 participantes, pues está ahí. Y hasta que otro participante no la encontró y avisó, pues no reaccionamos. Pero sí que tienes la presencia, ¿no? Vas siguiendo a la gente y pues si hubiese pasado más tiempo, probablemente hubiésemos reaccionado, porque al final no es normal, ¿no? Que gente, pues en medio de la nada, a las 2 de la mañana de un primer día, que o paras a dormir o no paras a dormir, pero no paras a dormir en medio de la nada. Entonces eso sí que vamos siguiendo y sobre todo gente que se sale del track, cuando hay track es más fácil de ver y eso. Y deberían de tener un sensor como los de Garmin, ¿no? De cuando te caes te avise. Eso sería más pro, pero bueno, sería para implementar en futuros trackers porque los alquilamos, es un sistema que está alquilado, que es bastante caro y que lo llevan terceros, vamos, que no es nuestro y un poco también en esa voluntad, ¿no? Si lo compramos, pues estamos obligados a estar 5 o 6 años para amortizar y si es alquilado, pues podemos estar abiertos a recibir nueva tecnología
cercana, que al final eso es cercana en el tiempo o en la capacidad de hacer y poder mejorar. Porque en Transpirinei sí que mandáis el track, lo mandáis, me has dicho, días antes para que la gente no... Sí, y sí que obligáis a seguir el track, salvo... sí, salvo que pares a un hotel y te tengas que salir o cosas puntuales, pero también se ven claras en el mapa. O sea, si ves que estás salido y estás en un hospital, pues igual me preocupo. Si te has salido y estás en un hotel, pues sin más, está normal, ¿no? En orden. Y bueno, gente que abandona, que les pedimos que avisen y a veces no avisan y ves uno que está en Toulouse, pues le escribes, oye, ¿qué tal por Toulouse? Pues bien, no, que he abandonado. Yo, vale, pues avisa porque, joder, que sois muchos y es complicado a veces, ¿no? El seguir a todos. Hay otros organizadores que sí que tienen un kit, tienen a 4 o 5 tíos revisando por grupos de gente, pero bueno, lo hacen no tanto con fines de seguridad, sino con fines de sancionadores, ¿no? De si han hecho algo mal o si van dos juntos. Nosotros como en Transpiernis y Basajaun no controlamos el que vayan juntos porque lo permitimos, pues nos ahorramos eso, el tener que andar siguiendo. Porque son pruebas competitivas, entiendo, pero sin premio. Sí, bueno, directamente no son competitivas, o sea, se marca 2 tiempos por nostalgia, iba a decir, por los que lo toman Pero como no hay trofeo de no hay primero. trofeo y es un reto personal, entonces no tiene ningún cariz competitivo. El competitivo es pues que lo que se quieran picar los que van adelante o los que quieran pues buscar una posición o un tiempo, pero al final año a año el track el recorrido es distinto, la gente es distinta, el clima es distinto, no son comparables los tiempos. Que la gente dice, jo, este año han hecho tantas horas. Y yo, pues ¿Cómo, bueno, sí, pero cómo haces el track? Entiendo que lo diseñáis o lo diseñas tú o más gente. Y sí. intentas que cada año sea distinto. ¿En qué intentas meter? Pues son 1000 kilómetros. Entiendo que habrá puertos que quieras dejarlos fijos por la importancia de los puertos. No Sí, sé si creo que suben Tourmalet, sí que lo suben, ¿no? sí, Tourmalet ha entrado en todas las ediciones menos 2021, que hubo pandemia y fue íntegro el recorrido por España, salvo la salida. Se hizo Andorra y luego por España, porque había curfew, había restricción horaria en Francia, no se podía circular de 10 a 6 de la mañana. Entonces, como salíamos por la noche, no, lo cambiamos, salimos por el día, entonces hicimos por Francia hasta Andorra y los que no llegasen a las 10 de la noche pues tenían que parar. Y claro, la mayoría llegaba a Andorra antes de las 10, entonces ya luego era todo por España y no había problema de cortes. Entonces, quien no llegase a Andorra antes de las 10 tendría que haber parado y el resto pues podían circular sin problema y ahí hubo un poco de litigio con eso, pero cambiamos el recorrido a España de casi de una semana a otra para poder dar la opción de no verse implicado en restricciones horarias, que lo planteamos hasta muy tarde, pensando que pues si era homogéneo para todos que valía, pero bueno, al final buscamos la solución cambiando el recorrido y valió. Y lo que tú dices, al final del recorrido, pues buscamos que sea diferente todos los años, que sea bonito, que tenga secundarias, por eso Andorra ya se ha quitado casi para siempre, porque es muy difícil entrar y salir de Andorra sin comer mucho tráfico y carreteras malas. Entonces, a nivel de seguridad, las secundarias y así son mejores. El tráfico al final es el principal escollo, el principal problema, ¿no? El que haya un accidente. Y sí, preservar un poco los míticos puertos, ¿no? Tourmalet, Aubisque, han entrado casi siempre, o siempre. Pero pues este año, por ejemplo, el recorrido ha sido más por España que por Francia, que es la tónica normal es que vaya más por Francia. Son los puertos un poco más míticos. Pero bueno, en España también tenemos cosas chulas y de vez en cuando está bien cambiar y la gente también lo aprecia, ¿no? Pues el clima, pues por desgracia este año ha hecho mucho calor, pero generalmente pues suele venir bien, sobre todo por la noche, que hay mucha humedad y se agradece, ¿no? La noche más seca pues se lleva mejor. ¿Qué porcentaje de repetidores soléis tener de un año a otro o de dos ediciones? ¿Soléis tener bastante? Sí, pues el dato exacto no lo sé, pero andará en torno al 20-25% de repetidores o más. O más, igual un 30. Y, por ejemplo, en esta edición había 4 o 5 que hacían 5 ediciones. Que eso también, pues es un poco ya de sadomaso. O sea que
aunque sufra la gente, se lleva una experiencia buena. Y al final, algo que siempre decimos, ¿no? En el briefing es que es una experiencia vital. Que esto la gente también no, igual desde fuera no lo entiende, pero vas tan al límite o te expones tanto a la climatología de la carretera que, que no es una salida normal de fin de semana. O sea, al final el ser ultra, el llevarte a hacer tantos kilómetros, el cuerpo tan al límite, el límite que sea, porque da igual que vayas a 50, 60 horas, que vayas a 3 días o a 4 o a 5 o estés al corte de cerrar, para todo el mundo supone una superación, un esfuerzo, momentos de crisis y el aspecto psicológico que comentábamos antes es más del 50%. Entonces, quien sea poco cabezón lo va a acabar y aunque, por ejemplo, a ti no te guste subir o lo veas como imposible el hacer 4.500 metros al día, tienes muchas horas y la mitad es bajada, que también suelo bromear con ello en Transpienes. Y claro, joder, si haces no sé, que tienes momentos de descanso, tienes luego etapas, retos parciales, ¿no? Son 34 subidas en este año, pues ir tachando cada día 5 o 6 subidas, cada uno tiene su motivación. Pero lo que decía, la experiencia es vital. Al final, el pasar por tantas crisis, conocerte a ti mismo, ver dónde están tus límites, superarlos, pasar por momentos de crisis, de lluvia, de superación y conocerte, el estar tanto tiempo contigo mismo, acabas llegando a, sobre todo, ¿no? Si no acabas, pues igual también, pero el llegar y esos momentos emotivos de... Yo he visto a muchos participantes la última subida llorando de la emoción. Y eso es difícil de poder ver en otro tipo de evento, ¿no? Emoción, Y, dolor. y con una sensación de, pero no de emoción pura y dura, sino de entre satisfacción y pena, pena de que se acaba, o sea, nostalgia, y eso es muy, muy heavy, porque eso a mí me ha pasado en Estados Unidos, con 20 días de prueba, que ya, pues, te has cogido una rutina muy, muy marcada, ¿no? Pero, joder, en 4 o 5 días ya tener esa necesidad, ¿no? Esa añoranza, esa nostalgia es muy heavy, ¿no? Y sobre todo la satisfacción de la gente, la alegría de la gente de llegar, a mí me parece que eso es lo bonito y lo que atrae a la gente a repetir, ¿no? Aunque acaben muy puteados y todos llegan y va, ya no vuelvo a esta, joder, ya he hecho 3 veces, no va a volver, y al día siguiente, bueno, ya me lo estoy pensando que el año que viene vuelvo. Pero tal cual, ¿eh? Y eso la gente lo hace muy a menudo, se cagan en todo por el camino, se cagan todo en meta y al día siguiente ya están empezando a repetir. Entiendo que la Transpirineix es como un paso previo o un paso inicial a la Transibérica, sobre todo el tema de Ujú. aquí dais el track, con lo cual hay una parte que te olvidas, vas siguiendo el track en el GPS. La Transibérica, que este año salís creo, de la fábrica de Q365 de Bolzano, Eso es. hay unos puntos que tienes que pasar sí o sí, que es un Mm. checkpoint. Punto de vista del organizador y del participante, porque tú has hecho también este tipo de pruebas, ¿cómo se plantea la preparación de este tipo de pruebas donde hay realmente varias alternativas para llegar, Sí. o al menos a priori hay? No sé si luego al final acaban yendo todos por el mismo camino, No, el óptimo. no exactamente. O sea, al final hay dos aspectos que se tratan. Uno es de, al final, buscar carreteras, bueno, los checkpoints que sean chulos. Eso es uno de las premisas. La segunda es que signifiquen algo para mí, que es algo personal y que conozco los checkpoints y para mí representen algo, que eso pues a la gente le dará igual, pero para mí me importa, ¿no? En plan de, pues me han marcado en alguna forma u otra, o porque son chulos, porque son famosos, porque he tenido alguna historia con ellos, porque tengo algún cariño, me han transmitido alguna historia, pues los selecciono y los miro. Pero luego, eso, intentar casar que entre medias pues no haya demasiada historia mala, ¿no? De carreteras o pueblos o... Entonces, por ejemplo, este año es Plug and Pass, que es el segundo control, lo obligo a que sea de paso. Porque si lo haces subir y bajar por el mismo lado, que igual es lo más rápido, pues entras en Italia y haces mucho tramo en Italia y pues quiero evitar. Entonces, hay alguna subnorma que están condicionadas o mete un segmento, en vez de ser un checkpoint, mete un segmento, un recorrido forzado, pues para que entren y salgan por un lado concreto. Y luego de navegación, este año lo he intentado jugar y creo que no me ha salido y todavía llevo dando de vueltas el CP4, es Alpe d'Huez, pero es Alpe d'Huez con
con otra puerta, otro puerto encima delante que, ahora no me sale el nombre, que tiene un tramo de tierra y bueno, el resumen es que desde Petit Saint-Bernard al Duez, desde el tercero al cuarto, se podría ir por Iserán y Galivier o por Madeleine y Glandon. Y había muy poca diferencia. Entonces, ahí estaba mi jugar con dónde ponía el segmento para que fuese exactamente igual por un lado que por otro y que la gente eligiese. Entonces, intentar compensarlo, porque casi desnivel eran 200 metros y si no hago nada es 20 kilómetros más corto y 200 metros más corto por Madeleine y Glandón. Entonces digo, lo fuerzo el track Entonces, para que suban las... decidir qué puerto, Eso, decidir qué puerto te gusta subir más. Si quieres, o sea, si quieres Galivier, que es el, si no recuerdo mal, el de las sí, curvas, eso ¿no? es. O Y la prefieres otro recta y... puerto. Entonces, mi intención es que fuesen iguales y al final no lo van a ser y ya voy a desistir de hacerlo, pero sí que muchas veces intento hacer forzarlo así, ¿no? El que sean dos recorridos muy diferentes, muy iguales y me suelen funcionar. En este caso, pues después de muchas vueltas creo que voy a desistir y habrá alguno que vaya por Galivier, pues por añoranza o por gusto, porque al final no hay tanta diferencia, pero no va a ser tan eficiente y ya está. Pero bueno, luego sí que hay alternativas más pequeñas que son más viables, ¿no? O en otros controles o en otros recorridos y luego pues variaciones más pequeñas, no tan heavies como ir por el norte o por el sur, que eso pues el año pasado también pasó, ¿no? De pues gente que pasó por Italia, por Suiza, y estás hablando de recorridos muy diferentes, ¿no? Y pues era más eficiente por Suiza, pero gente pues no quería entrar a Suiza que pues es más caro, no hay teléfono, ese tipo de cosas que también se pueden valorar. En tema de seguridad, has visto mucho. O sea, estamos hablando de que la mayoría de tus pruebas son de ciclismo de carretera, salvo la Bassa Hound. Vas a- Eh, Suelen llevar, aparte del el chalequillo este reflectante que dais, que me has comentado que dais, ¿suelen llevar radar o cómo ves el tema? ¿Cómo ves a los participantes con el tema de seguridad? Porque es ciclismo de carretera, al fin y al cabo. Sí que radar llevan gente, espejo también lleva gente, que es algo que mucha gente no valora y es interesante, el llevar espejo tanto en casco como en manillar, que es práctico, ¿no? Sobre todo para ti mismo, ¿no? Para ir un poco más tranquilo. El radar se ve bastante. Mira, este año hemos hecho encuestas, podía sacar datos, porque hemos estado haciendo un poco encuesta de disco de freno, mecánico, marcas de GPS, marca de luces, marcas de grupos. Hemos intentado sacar datos y bueno, al final de año intentaremos hacer un resumen. Pero sí que eso, no sé, a nivel de organización obligamos a llevar GPS, a llevar GPS de navegación, que bueno, todavía podía ser alguno que no llevase. De hecho, hay alguno que andaba con el móvil y tal, y bueno, allá él. Pero el GPS nuestro, para saber dónde están, ese es obvio. El chaleco que tú decías, nosotros damos uno, pero igual no está ni homologado en España, anda en el límite. Tiene que ser un chaleco para andar de noche, luces y manta térmica que también la damos con la inscripción, manta de seguridad. Mucha gente haciendo noche. O sea, Sí, pedaleando de noche. sí y no. En Transibérica, por ejemplo, sí que hay mucha gente más reticente. De hecho, en la primera edición pasó una cosa un poco curiosa. Éramos cinco, fue en 2018, porque participé yo también. Ese era el nivel que teníamos. Y hubo un participante que bueno, se negaba, no quería andar de noche y ya de salida se fue a su casa y salió el día siguiente por la mañana. Y claro, hizo el que más media en movimiento de todos, hizo 22 y pico de media, andaba 10 horas al día y hacía 220 kilómetros al día. Entonces, claro, le daba para acabar. El margen suele estar en Transibérica, suele estar de 200 kilómetros al día y unos 3.000 de desnivel. Depende del año, pero bueno. Entonces, 220 al día se hacía, paraba en un hotel, a las 8 o a las 9 desayunaba como un campeón y salía a las 9 sin madrugar ni mucho. Y claro, al final hacía 10 horas con pocas paradas e iba como un rey. Y es viable. O sea, al final acaba en tiempo, se hizo la Transibérica, acabó el último, pero bueno, acabó con el que más media y sin problemas. Y luego yo soy muy partidario de dormir en la calle y de dormir poco.
Entonces, pues lo llevo relativamente bien y es algo que me gusta. No a todo el mundo le gusta. Pero bueno, es otra historia, entonces depende. Pero en Transibérica casi todo el mundo, y sobre todo igual no hacer noches enteras, pero sí picar horas, o sea, o parar tarde a dormir o levantarte pronto. Igual pues en Europa es más difícil parar tarde, pues paras a las 8, cenas algo, duermes y luego sales a las 2 o 3 de la mañana y así pues tienes más horas para pedalear. ¿Por tema de calor, de tiempo o por tema de tráfico? Yo creo más por el tiempo, ¿eh? Pero sí que yo, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hubo el caso de Adrian O'Sullivan, un inglés que decidió cambiar el sistema de andar. Andaba de día y dormía o sea, andaba de noche y dormía de día. Y entonces hizo un día del tirón, luego paró a dormir de día al mediodía y así estuvo 5 o 6 días hasta que volvió a cambiar. Cuando pasó la zona más central de Estados Unidos, volvió a cambiar al final porque, claro, andar de noche es más ineficiente, por biológicamente y por psicológicamente y por paradas, ¿no? A nivel fisiológico el cuerpo está más en fase de dormir, entonces no rindes igual. Luego a nivel psicológico perceptivo, ruedas a 20 por hora y que parece que vas a 30. Entonces, claro, dices, joder, voy de puta madre y vas parado. Y luego a nivel de logística, ¿no? Que es muy difícil encontrar nada abierto. Entonces, claro, las necesidades de comer son las mismas o parecidas. Y claro, encontrar cosas de día puede ser complicado, de noche es imposible. Vas muy, muy, muy justo. Entonces, la noche es complicada, valga un poco la Sí, sí. redundancia. En cualquier situación, en bici o Eso no. es, pero a mí me gusta, por ejemplo, es algo que no me disgusta, sobre todo si vas con una buena luz y tal, es otra, iba a decir, otra experiencia, ¿no? El hacer la noche y con lo que conlleva, ¿no? Hay mucha más tranquilidad, hay mucho menos tráfico, es mucho más seguro, pese a lo que la gente igual piense, ¿no? Se te ve desde muy lejos y se te ve muy bien, ves tú muy bien a los coches, en las bajadas, pues lo mismo, salvo que haya algún animal que es un poco el mayor riesgo, los coches se ven muy bien y te ven muy bien. Yo he tenido muchas también anécdotas, ¿no? De subir con la bici en un puerto con curvas así cerradas, curvas ciegas, y de ver que un coche se paraba porque pensaba que subía otro coche y me estaba cediendo el paso. Y claro, el coche flipadísimo porque pasaban 2 minutos y no llegaba a la curva y iba ahí subiendo suave, suave. Y el coche, ¿qué cojones subir aquí que no llega a la curva? Y claro, vas con una luz un poco potente y no sabes si eres una moto, un coche, un camión o qué. Y claro, llegas a la curva y el coche ve que es una bici que podía haber. Igual no pasábamos, pero bueno, pasaba de sobra. Por lo menos en tiempo. Y bueno, eso me ha pasado varias veces, ¿no? Y bueno, y luego cuando vas en grupo, si vais varios en Transpires, por ejemplo, que podíamos ir varios, pues también en otros recorridos que he hecho alguna vez, pues da la sensación de que eres una policía o un control. La gente ve chalecos, ve luces y encima no son homogéneas, ¿no? Pues entre parpadeando de atrás, las luces delante que se mueven y tal. Yo eso también he tenido la experiencia de un coche que se da la vuelta, de venir en una recta y darse a la vuelta porque pensaba que era un control. O sea, ese es el nivel de la gente y de la noche, ¿no? Y bueno, el mayor riesgo pueden ser los animales, pero bueno, en luna llena sobre todo es cuando más animales y más bichos hay activos. Cuando no hay luna llena, pues no hay tanto riesgo. Pues yo creo que lo hemos tocado todo. Más o menos llevamos casi una hora. Tampoco quiero robarte mucho. Darle las gracias a Juan Patiño, que es el distribuidor de Q365, ha sido patrocinador vuestro y que ha hecho de intermediario. Y sobre todo, ya has contado un poco el proyecto personal que te gustaría volver a Estados Unidos, a 6.000 kilómetros, son muchos kilómetros. Y como organizador, ¿qué tienes en mente para el futuro o qué te gustaría hacer? Si te dejaran, tuvieras tiempo, el dinero, patrocinadores. Pues proyectos personales o ideas tengo varias, pero la vida no me da para más, así que con mis 3 eventos y poder llevarlos a cabo suficiente. Me gustaría ampliar el equipo y subcontratar gente para poder crecer y poder ser más viable. Estoy en camino de ello, pero hasta ahora pues es un reto o un proyecto casi personal. Puede dar para crecer, pero es complicado como está la fiscalidad hoy en día. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? El poder crecer implicaría eso, poder meterse en otras más embarcadas. Norte de España
creo que hay potencial. Ahora hay otros 2 o 3 eventos que han salido parecidos, pero bueno, se podía seguir intentando. Basajaun también, pues tiene camino de poder ser Basandere, que es la mujer de Basajaun. Entonces hay o hacer la dualidad o hacer un año Basajaun, otro año Basandere, una versión un poco más corta y buscar otro público. Porque también Basajaun, pues en su origen pretendía que fuese 1000 o 1000 y pico kilómetros y acabó siendo 800 y algo. Entonces, poder jugar igual con algo así. Y Transibérica y el cambiar los recorridos año a año ya me mantiene entretenido el resto del año. Y lo que tú decías, ¿no? El buscar marcas, el intentar crecer por ahí. Que llevamos un par de años de bastante crisis y bastante dificultad para encontrar marcas y cuesta, ¿no? El poder conciliar o combinar, ¿no? Marcas que me interesen y que se sumen al proyecto. Y en general ya te digo que la customización de gorras, camisetas, maillots, buscar la bolsa de corredor, darle vueltas al recorrido, al final hay mucho trabajo durante el año que no se ve, que igual tampoco aporta mucho una camiseta u otra o tal, pero bueno, lleva tiempo, ¿no? El darle vueltas al logo, hacer pegatinas, mil historias que... Sí, el merchandising es una. Te puedes comer todo el tiempo que quieras. Para cualquier. O sea, pegatinas que luego dices. Que es una pegatina, vale, pero esto se ha llevado 2 días de mi vida, se ha llevado esta pegatina. Sí, o hacer pues cucharas de titanio, que esto este año, cada año hacemos alguna historia y bueno, al final pues no sé si tampoco tiene mucho impacto, pero bueno, son detalles que están chulos y que pues bueno, la gente agradece y pues en Europa no se estila, ¿no? Nosotros en Europa generalmente te dan la gorra y el tracker y búscate la vida, pues aquí pues en la meta pues te damos un mapa, una taza, no sé qué, bueno, y en el Welcome Pack lo mismo, pues una camiseta, pues somos mucho, igual es mucho eso de las marchas y es algo también de cultural, de, de qué te dan a De las cambio. cosas, sí, eh, de quiero algo gratis. Quiero una bolsa llena de eso regalos. es. Sí. Pero bueno, al final llevado entre las marcas y merchandising, que me parece interesante, ¿no? Sobre todo la gente que está orgullosa de participar y poder tener, pues eso, una tacita o una cuchara, algún detallito. Pines hemos hecho este año también. Bueno, al final son detalles que a mí me entretienen durante el año y la gente, pues yo creo que aprecia. Como curiosidad, gravel y ciclismo de carretera. Bueno, entiendo que gravel también la habrá mucha gente que la haga con una de mountain bike rígida. ¿Ves dualidad? ¿Ves? O sea, yo sí que le veo mucho futuro al gravel. ¿Ves? ¿Caben más pruebas de gravel de este tipo? ¿O sigue siendo el ciclismo de carretera el gran foco a la hora de organizar y participar? Como Pues ha habido mucho auge del gravel, pero lo veo más complicado. Para mí, por lo menos, me cuesta más tanto por el recorrido, la dificultad de la gestión de los recorridos y los caminos, que casi todo este año, por ejemplo, bueno, Basajaun toca 7 zonas ecológicas o naturales y es una jodienda grande porque partimos de la ilegalidad de todos los tramos. Luego no está claro de que sea ilegal o no, pero es dudoso. Los permisos, bueno, están notificados. Hay un desfase un poco grande. Y luego el estado de los caminos, ¿no? Que al final, pues, aunque tú hayas pasado, pues depende de si han hecho entresaca, ha habido un derrumbe, que ahora mismo en Arredillo ha habido un derrumbe, ha habido 2 tramos que han sido modificados pues casi por los pelos, porque ya te digo, yo el Basajaun lo he hecho 3 veces entero y luego, pues igual sumando trozos, 4 o 5. eh, pero claro, bueno, y sobre todo explorando recorridos alternativos y caminos, me gusta. O sea, es algo que durante el año hago y me gusta. El fin de pasado estuve por ahí por Irati, pues porque tenía una idea de hacer un cambio y tal, y bueno, sin más. Me gusta el conocer y conozco casi como los locales. Cuando voy por ahí y me empiezo a preguntar en los pueblos, pues está chulo porque la gente se implica y, joder, ven que no sabes ni cómo se llaman los pueblos, pero sé dónde están las pistas, ¿no? Y por dónde me meto y tal. Bueno, cuesta mucho y luego es difícil también a nivel logístico pues eso, de los pueblos, porque machacas mucho más, ¿no? Un pueblo y los trazados que pasas,
son un poco más controvertidos que en carretera. En carretera al final pues no tiene tanto problema, pero cuando en una prueba de monte te llegan a un pueblo la gente mucho más necesitada de comida y es más complicado. Y hay más pruebas. O sea, yo no veo el futuro tanto en más pruebas de gravel, porque hay muchas pruebas de muchos tipos. Y la carretera, que es un poco donde yo parto y lo que más hago, me siento más cómodo y yo creo que tiene más futuro, por lo menos a este tipo de pruebas, porque es más... Entiendo que hay un pequeño limbo a nivel, no sé si un limbo, pero a nivel organizativo y permisos, eh, con tráfico, no sé cómo estará, porque al final, en realidad es como salir tú solo. Con tráfico no hay problema, es el menor de los problemas, tráfico, porque se les notifica, pasan de ti, o sea, al principio no lo entienden, luego si es cicloturista, si no, cuando les explicas que no es, no es cicloturista, yo no voy a poner ningún tiempo de paso ni... Entonces ya te desestiman como evento y ya está, pues notificado está y no hay problema. Eso suele ser la tónica. El problema es cuando vas al local, que claro, a nivel local en un pueblo, pues deberías de notificar en todos los pueblos que pasas, etcétera, ¿no? Entonces ahí se empieza a complicar y luego, pues con administraciones, depende de qué administración. Basajaun, por ejemplo, pasa por también, no sé si son 7 comunidades. Entonces, claro, tienes que hablar con País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Burgos y Soria. Y ya te quedas ahí un poco loco, porque claro, depende incluso qué parque, uno pues es de un lado y otro de otro, un parque te dice que sí, otro que tiene dudas, Una, la legalidad te dice que grupos de menos de 20 no habría problemas, nunca van a ir grupos de menos de 20, entonces yo me veré un poco las normas de cada zona y lo que hay y lo que no hay. No hay ninguna restricción a nivel de caza, porque no es periodo de caza, no es periodo cinecológico, no sé cómo se dice. No hay aves, entonces están mirados todos los parques, están consultados con los técnicos de todos los parques. Entonces, entre el aprobado y la cancelación no hay, pero sí que hay un trabajo de investigación y de supervisión y bueno, sin más, están medio informados, o sea, yo les pregunto, oye, ¿este recorrido se puede hacer en bici? ¿Hay algún problema? No. Claro, luego el que se metan 20 o vayan 200 es otra cosa, pero bueno, eso es un poco lo más problemático y que en carretera eso no pasa, por ejemplo. En carretera no tienes esa restricción, porque la única restricción es en circular en un grupo de más de 50. Y eso no se da nunca más que en la salida y en la salida se puede gestionar hasta cierto punto con la policía local. Entonces, o con la policía, o con tráfico, lo que sea. Pero en montaña es un poco más canteo de... Al final hay guardas forestales, en los pueblos se nota más, ¿no? Cuando viene gente de monte, y sobre todo eso, que están más necesitados. Y a nivel de logística y de seguridad es más complicado también para mí, ¿no? El poder acceder a ciertos sitios, el que haya accidentes en montaña, siempre pues te obliga a andar por pistas que también, pues la mayoría de las pistas se puede circular en coche, pero no todas. Bueno, da ciertos problemas que es complicado. Esto último igual a cortar un poco, ¿eh? Esto último no, es es que complicado. la idea de traerte es como organizador, porque tanto por tecnología como porque habrá gente, muchas veces la gente participa en este tipo de pruebas de suficiencia, pero no sabe que detrás hay unas preparaciones. Yo, en el momento que te lo pregunto y tú has empezado a contarme lo del gravel, digo, esto es que es un movidón porque este camino puede ser del ayuntamiento, puede ser de la diputación, puede ser del pueblo de al lado o puede ser de propiedad privada que mañana me ponen una valla y no paso. O privados. Claro, Son propiedad privada, son la mayoría. Son propiedad privada la mayoría. Y ese es mi problema. Porque si yo hablo con una administración o con un pueblo, pues te pueden dar más o menos el ok. Pero el problema mayor que he tenido son mancomunidades. Y esos te dicen que no. directamente por... No, porque es privado. Y yo digo, pero si he hablado con Diputación y no me ponen problema circular por ahí. Y dice, no, si tú circular, puedes circular, pero a nosotros no nos sale de los cojones que organices nada. Porque solamente lo organizamos nosotros. Si te vas a lucrar, o lo tratamos y te cobramos, o no lo haces. Y eso lo he tenido con Irati. Entonces, pues con Irati y Bárdenas es más o menos la misma mancomunidad y ese litigio lo tuve el año pasado y este año pues parecido.
Entonces, claro, es complicado porque, claro, tampoco sé qué capacidad tienen para negarte el paso, aparte de que es privado, pero claro, no te pueden negar la circulación de paso porque son vías de tránsito, o sea, son vías medio públicas. Entonces, pero claro, Irati parece que es un parque natural, no es nada. Creo que no es ni Reserva Natura 2000. O sea, es algo, pero porque lo tienen privado. Tienen entresaca, tienen cacerías, tienen ganadería, tienen de todo. Entonces, claro, ellos son dueños de... por Sí, la única te la pueden liar el día de la prueba denunciándote eso sí. o llamando a la Pero, pero la policía no sé hasta qué punto también tendría capacidad de hacer nada, ¿eh? Porque son grupos pequeños. Sí, denunciar te pueden denunciar, pero ya te digo que... Y es una movida, porque Navarra, por ejemplo, yo hablo con Navarra y con Turismo y lo ven genial, y les pregunto, oye, ¿me podéis echar un cable con la mancomunidad de Salazar? ¿O de Roncal? ¿O del siguiente valle? Uf, es que esos están por encima del bien y del de la mal. Diputación. Tienen derechos reales del siglo XVII. No, no, ellos son dueños y sus jurisdicciones están por encima de las de Navarra. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Y me dice, sí, sí, ellos son dueños de ese terreno y pueden cobrarte por entrar. Pueden ponerte la tasa que quieran. En Bárdenas lo mismo. Por volar el dron, 1.000 euros al día. Y lo pueden hacer. Y yo digo, ¿y eso cómo va? Pues es una, o sea, una cosa de locos y lo tienes montado. Entonces, pues, cuanto menos ruido, mejor. Y claro, es contraproducente porque al final a mí me gustaría hacer esto una fiesta, llevarlo a los municipios. Claro, los pueblos lo agradecen y muchos de ellos se vuelcan, pues ponen en los bares Basajaun, tal, Rider, menú Rider, te ponen cosas que está guay. Pero claro, a lo bajini, porque como se escala mucho, la gente lo sabe y luego, bueno, la gente lo sabe. Alguien de alguna administración se le cruza el cable y dice, oye, ¿cómo que aquí en Bardenas están haciendo no sé qué? Si eres Orbea Monegros o tal, bueno, Monegros es otro ámbito, Sí, pero si bueno, eres uno grande, es otro nivel. Y no te importa incluso pagar una lo que sea o tal, pero aquí, claro, como tampoco se habla de dinero, ¿eh? Pero andan ahí siempre con... Y es complicado, y eso es lo que a mí, por ejemplo, más me limita y más tiempo me lleva, porque claro, si fuese un sitio, una zona, pues se negocia, se habla, pero es que son muchos parques y muchas zonas y muchos ayuntamientos, creo que eran 27 ayuntamientos o zonas y 7 parques naturales, 7 autonomías, eso lo tengo mirado. sí, Y claro, yo he hablado con Izqui, he hablado con Demanda, he hablado con Cameros, he hablado con pero Bárdenas, he hablado con creo que Salazar, con Urbasa, con San Miguel de Alalar. es un problema generalizado porque aquí ya muchas de las pruebas cortas de un día solo de gravel, muchas las hacen en un bucle o dos, incluso tres, porque al final tienes ese tipo de Hablar problemas con en una todo. administración, no con muchas, o con un dueño, no con muchos. Sí, sí. Y eso es una restricción grave y problemática. Y claro, si es un evento corto donde van 200 tíos y dan vueltas, yo bueno, lo entiendo, lo podría entender. Pero aquí en el momento que el segundo día pasan 200, pero en 24 horas, pues ya no lo veo, porque, o sea, sí, yo he propuesto un recorrido y tal, pero es que el cuarto día o el segundo día que acaba el primero, el resto están en el kilómetro 300. Entonces digo, hay 400 kilómetros para 200 tíos. O sea, que el impacto y la notoriedad no sé dónde está, pero pues sí, en los pueblos lo notan, evidentemente, porque es un goteo y en 2 días pues te paran 200 tíos. Pues 100 tíos al día pues es un grupo, 80 tíos, pero al final no es lo mismo que yo cuando he discutido, claro, con el de Salazar porque organizan el Elite Extreme y me decía, no, no, es que para el Elite Extreme nos ponen mil problemas, tenemos que tal y lo organizamos nosotros. Y no vamos a dejar que vengas tú aquí y te organices algo por la Face. Y yo, sí, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo 600 tíos, 800 en una mañana que 200 en 2 días. O sea, no es lo mismo. No, pero es que claro, tú estás cobrando no sé cuánto y no sé qué. Y yo, bueno, bueno, bueno. Duro. La vida del organizador es muy dura. La web, para el que no la conozca, transiberica.club. Ahí tenéis las 4 Sí. pruebas y el campus femenino. Para que se quiera animar a estas locuras. Carlos, muchas gracias por prestarte, por robarte esta hora a cambio de nada. Y nada, que vaya bien la siguiente. Me has dicho que es Vas a Jaén el fin de semana que viene. Este no el siguiente.
que ya está cerrada, todo completa. Sí. Pues suerte con todos los litigios. elementos que hay con los litigios. Espero que no te caiga ninguna denuncia, que todo vaya bien, que la gente se lo pase muy bien, que disfruten, que haga un tiempo razonable, ni frío ni mucho calor, que salga todo bien. Muchas gracias. Nada, Carlos, muchas gracias por pasarte. Chao, chao. Pues nada. Hasta aquí este podcast sobre tecnología en ultraciclismo con Carlos Mazón. Espero os haya gustado el episodio. Podéis, si queréis, pagar una suscripción simbólica si os apetece apoyar el podcast. Y nos volvemos a ver seguramente después del verano con alguna otra charla similar. Chao, chao.